descienda de, bueno, no los monos, no lo dicen así, pero de una rama que sea parentesca a los monos, ¿no? Y la ciencia, saliendo de los cristianos o de los teólogos, lo más moderno hoy de la ciencia. Lo más moderno de la ciencia... ¿Qué piensa? ¿De dónde viene el hombre? En realidad lo más moderno de la ciencia actualmente, con respecto al origen del hombre, están desconcertados. Están desconcertados. Con respecto al origen de la vida... Conociendo algunos hombres, yo estaría también desconcertado. Con respecto al origen de la vida, sí. Hace 50, 60 años atrás se realizaron algunos experimentos que dieron la impresión de que se podía, de materia inorgánica, generar vida. Unos experimentos de un tal Miller. Bueno, hoy, después de haber pasado 60 años de luchar y buscar en los laboratorios la forma de generar vida, se han dado cuenta que es imposible. Cada vez están encontrando que el diseño que tiene una sola célula, nosotros estamos formados por células, ¿cierto? Y una sola célula tiene una complejidad que es mucho mayor de lo que se pensaba en la época de Darwin. Se pensaba que era como un ladrillo, se pensaba que era algo sencillito, pero cuando con el microscopio se ingresa dentro de la célula, se llevan sorpresas porque ahí hay complejísimas máquinas moleculares que funcionan de una manera tan exacta que lo que están descubriendo hoy es que detrás de eso hay diseño. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama el movimiento del diseño inteligente, que es netamente científico, porque no se basa en la Biblia, sino lo que buscan es responder desde la ciencia a las tendencias que dicen que es todo azar y casualidad. Y este movimiento del diseño inteligente, que ha sido al principio muy resistido, porque se ve que a mucha gente no le cierra que exista Dios, o no le conviene, o no quiere que exista Dios, ¿no? Han buscado la forma, el argumento para decir, no, Dios no existe, entonces si Dios no existe, no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Pero aunque quieran hacerlo es imposible. No sé si recordás un pasaje de Romanos, capítulo 1, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. O sea, el apóstol lo que estaba diciendo es que uno, mirando la naturaleza, mirando el universo, mirando el cielo, mirando el cuerpo de los seres humanos, no puede tener excusa. No hay, por más que se han esforzado por encontrar mecanismos que quieran justificar procesos que no involucren a un Dios, Dios, como digo en el libro, ha dejado sus huellas por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Hay una oportunidad de hacerle una nota a Rolando Hanglin aquí en el programa, y él se confiesa agnóstico. Yo respeto mucho a Rolando Hanglin, porque entre otras cosas tiene estudios universitarios de religiones comparadas, claro. Es decir, no es un aficionado. Claro. Y yo le decía, mira, yo admiro a los ateos, porque se necesita, me parece, más fe. Mucha más fe. Más fe para creer que semejante creación, con toda su diversidad, se haya creado sola. Bueno, hay que tener una fe, no sé en quién. Claro, en la nada. En la nada, iba a decir la nada, pero es una fe en la casualidad, en el azar. Exactamente. Muy grande. Es más simple, más racional entender que acá ha habido alguien que produjo la causa. El capítulo 6 habla de los dioses, ciencia, tiempo, nada y azar. Son la ciencia como Dios y el tiempo como aquel que puede lograr los milagros, los millones de tiempos que puede. El tiempo no hace milagros, no. El azar no produce la armonía y la belleza del universo, y de la nada se obtiene nada.
Con respecto a lo que decías recién, la ciencia actual ha llegado a un punto con respecto al Big Bang. Si bien hay muchos cristianos que resisten la idea del Big Bang, es una teoría, pero lo que sí manifiesta esta teoría, los descubrimientos científicos, lo que apuntan es que hubo un momento inicial, que de la nada surgió todo lo que hoy vemos, el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y de la nada surge nada salvo por la intervención de un Dios, ¿no? Incluso en un momento Einstein quiso cambiar determinadas constantes para evitar esa implicación filosófica de que el universo tuvo un principio, y al tiempo tuvo que reconocer que no. Y Einstein pasó muchos años de sus últimos días de vida tratando de descubrir, siempre lo decía, cómo Dios hizo el universo. Más allá de que por ahí no era un cristiano bíblico, pero era alguien que creía mucho en Dios, a pesar de que se lo ha usado en sentido contrario, ¿no es cierto? Ana Dituzenko felicita por el programa y pregunta qué piensa el invitado sobre la fertilización asistida y la manipulación genética. Es un tema que por ahí no convendría meternos, ¿no? En este momento nos llevaría mucho tiempo, pero sí podría, si quiere enviarme un mail. Vamos a poner el email de nuestro invitado. Creo que está ahí en pantalla, no sé si vos lo ves, yo no lo veo. Sí, fernandowalsh@hotmail.com. Fernando Walsh. Es un apellido inglés. Sí. Con respecto a... ¿Y arroba qué es el resto? Hotmail.com. Hotmail, perfecto. Sí. Con respecto a la pregunta, en sí, lo que es evidente que la ciencia sola se desbanca, necesita de la ética, necesita de la moral. Por eso, justamente, esta pregunta que me hace esta persona apunta, creo que a eso, ¿no? Sí. Que la ciencia, el hombre sin Dios usa la ciencia y la tecnología para lo malo, ¿no? Y bueno, esos temas tampoco yo soy muy experto, pero... No, hemos hecho muchos programas de eso. Quédate tranquilo, de todas maneras. Gracias, Ana, por llamarnos, por participar en el programa. Lo cierto es que me vienen a ver muchas veces los jóvenes de la iglesia, que les cuesta mucho en la universidad declarar su posición, ¿no? Porque casi hoy hasta es posible que se burlen los mismos profesores de los que tienen fe. ¿A vos cuando estudiabas en la universidad tuviste algún problema en el profesorado? En realidad yo me convertí en esa época, ¿sí? Y cuando le dije a un profesor de filosofía, creo que tenía, que le hablé de Jesús, me dijo, no, eso es para los pobres y los ignorantes. Bueno, si alguien tiene acceso a alguno de estos libros, se va a dar cuenta que los hombres más sabios en esta tierra han sido profundos creyentes en Dios. Y lo siguen siendo. Actualmente, el científico que se puede decir el más importante se llama Francis Collins. Es un doctor genetista, doctor en medicina. Él es el actual director de los organismos de salud de Estados Unidos, como el ministro de salud de Obama, podríamos decirlo así. Él ha sido el director del proyecto del genoma humano, que descubrieron la secuencia del ADN hace unos años atrás. Y es un científico de primera línea. Él escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y él dice que lo que encontró en el ADN, ese es el lenguaje que Dios usa para hacer al ser humano, ¿no? La verdad es que los cristianos se tienen que animar, estos universitarios se tienen que animar a investigar, porque se van a sorprender como yo me sorprendí, de descubrir que realmente no son los científicos verdaderamente los que están en contra de la fe, sino hay determinados medios que no les conviene que la gente conozca a Dios, se convierta, deje la droga, empiece a hacer una vida sana. La realidad es que el libro de la naturaleza apunta claramente a Dios. Es insuficiente. El libro de la naturaleza es insuficiente
porque necesitamos la revelación, ¿cierto? Porque la salvación para el pecado, la ciencia no me la da. La salvación para el pecado viene a través de conocerlo a Jesucristo, tener un encuentro personal con Jesús. Hace muchos años, estábamos en Radio Mitre, en esa época, estoy hablando del año 81, 82, 83, 84, 85, por ahí. Y le hicimos un reportaje al que era el decano de la Universidad de Ciencias Naturales de La Plata, el doctor Armando Vivante. Un científico de primera envergadura, una de las universidades más importantes del país, esta Universidad de Ciencias Naturales, con el famoso museo que hay en La Plata. Armando Vivante se encontró con el Señor Jesucristo por el testimonio del Ejército de Salvación. Claro. Y entonces la gran pregunta fue, bueno, pero usted es un científico. ¿Y cómo es que, de dónde saca su fe? ¿Por qué necesita la fe? Y él dijo una cosa muy interesante. Dice, la ciencia es como un tren que me va llevando, pero llega a un punto, el tren, a la última estación. Y después, no, después la fe. Exactamente. Después la fe. Exactamente. Querer explicar todo no se puede. Es imposible. Querer racionalizar la gracia de Dios, el Evangelio, el perdón de los pecados, la muerte de Cristo, como si fuera una fórmula matemática, no se puede. No se puede. Pero negar la ciencia es una estupidez. Exactamente. Casi le tenemos que decir a los que niegan la fe que es una necedad.